Buenas noches. Buenas noches, Belmer. No sé si me estás escuchando. ¿Cómo están? Buenas noches también a las personas que se están incorporando a la transmisión. Hoy día es viernes, conozco, se hace a veces un poco complicado. Se les agradece a todos. Buenas noches, César Augusto Herrera Guas. Saludos para Rivero Lavado. Andrés dice, ¿no? Andrés Salvador. Blanca Consuelo Azaña, señor Alberto Villanueva, Carlos Garrido y a todos los que están presentes. Esperamos unos momentos para que nos den. Correcto. Ya nos han dado el ok para iniciar. El miércoles tuvimos una primera sesión, tratamos el tema de la intermediación como el primer punto. Yo creo que es el punto de partida porque si bien su origen, y ahora vamos a ver un esquemita bastante bonito que hemos preparado de la evolución normativa, viene desde la ley de fomento al empleo, la anterior, o sea, antes de ser eh, eh, el texto único ordenado, el decreto legislativo 728, y para luego pasar a las normas de intermediación y luego para pasar a las normas de tercerización, ¿no? Esa ha sido más o menos la evolución en el tiempo, que ahora en un gráfico, a raíz de que vamos a tratar el tema de la comparación entre ambas figuras de intermediación y tercerización, y vamos a tratar esta noche. Como ya también ya es usual, en mi caso, bueno, he estado de las 7, lamentablemente por cuestiones técnicas a veces se demora un poquito en ingresar. Sin embargo, comprendo pues que también siendo viernes es un poco complicado para los amigos que están ingresando, porque aún haciendo labores no presenciales, a veces hay algunos inconvenientes, unas propias labores de casi víspera de fin de semana, más aún tenemos un compromiso cívico este domingo, de ir a votar, entonces me imagino que todos estos ha confluido para que no se inicie puntualmente. Yo he estado obviamente desde antes, ¿no? ¿La pantalla no la ven, Belmer? No, no, ya está presentando, yo la veo bien. Si alguno de ustedes me avisa. Sí se ve, me dice Verónica. Muchas gracias, Verónica. Muy bien, vamos a empezar entonces. Raga, como habíamos dicho, la metodología es a las 8 hacemos un corte de 5 a 10 minutos para que ustedes también descansen un rato y luego volvemos respondiendo a las preguntas. Espero, el miércoles me quedó el sinsabor de no poder contestar preguntas que no se traten del tema, pero la verdad que este tema es bien denso, ¿ya? Y si no, por eso que lo han estructurado así el curso, en una parte, digamos, más general. A mí me ha tocado más la parte normativa y ya la de que se refiere a los problemas, al fraude, al grupo económico, a la posibilidad de negociación colectiva, la propia casuística, son cosas que van a venir después. Entonces, esta primera parte sienta las bases de lo que seguramente les va a servir para que en este curso tenga pues una hilación, ¿no? Un conocimiento un poco más genérico, aterrizado ya a partir de la legislación de lo que es y no es. Por eso que pese a que me muevo más en el tema de la jurisprudencia, ¿no?
y de los sentencias las resoluciones de casación que pide la Corte Suprema sobre estos temas, no he ingresado en ellos porque lo que quiero es que sentar un poco las bases para que lo que venga de este curso, que todavía tiene para algunas semanas más, gracias a los amigos de Gaceta Laboral, tengan pues los conceptos claros para que eso se le haga mucho más fácil cuando transcurran por las figuras que acabo de decir, ¿no? La posibilidad de fraude, eh, la simulación, ¿no? Cuando estarían ustedes frente a un tema de grupo económico, ¿no? Y si es factible o no darse las figuras de tercerización, sobre todo, en este caso. Entonces, nada, ya el saludo protocolar lo hemos dado un momento saludando a algunos de los presentes, ¿no? Me gusta hacerlo para que vean que estamos en vivo, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, puedo pensar que esto está grabado y no hay una interacción con quien expone. A mí también me sirve porque sé que ustedes están ahí, ya ustedes interactúan. Espero que puedan formular algunas preguntas y que las preguntas se refieran a, a, a los temas que estamos conversando, y eso también nos ayuda a saber hasta qué punto han entendido las figuras. Sé también que algunas de las preguntas van a ser absueltas seguramente con lo que se ponga, ¿no? Habíamos hecho casi todo el tema de intermediación, pero habíamos prometido para aquellos que recién están incorporándose al curso hacer un pequeño repaso bien rápido de la primera parte de intermediación, ingresar ahí nomás a tercerización, hacemos seguramente el break ahí y, y luego ya pues terminar con el tema del comparativo, que ya va a caer por sí solo si es que tenemos claras las figuras de intermediación y tercerización y dónde está el cambio, ¿no? Bueno, nada, empecemos entonces a tocar los temas, ¿no? Habíamos dicho que resultaba relevante hablar de una actividad principal de la empresa y una actividad complementaria. Algunos incluso hablan del core business o la actividad nuclear de la empresa y la distinguen inclusive de la propia actividad principal. Para mí hay, digamos, estas dos, actividad principal y actividad complementaria, que deben ser una actividad auxiliar que se realiza en las empresas. Y no olvidemos que, y lo hemos puesto en todas las diapositivas de la intermediación, que estas son figuras de contratación indirecta de personal. La de intermediación. Allí los conceptos de actividad principal y actividad complementaria toman sumamente un valor importante, ¿no? Cuando se dice que estos dos conceptos nos van a servir a lo largo, tanto para la intermediación como para la tercerización. Por eso que de arranque empiezo señalando que la actividad principal es la actividad consustancial al giro del negocio, y la actividad complementaria es una actividad auxiliar, o sea, no principal, llamémosle así, ¿no? Luego de haber hecho eso, hablamos un poco de la figura de la intermediación a partir de tres elementos, ¿no? De una relación triangular entre la empresa usuaria, la empresa de intermediación y el trabajador. La relación laboral es sabida o existe entre la empresa de intermediación con el trabajador. Y a su vez, por eso es un triángulo, a su vez, el trabajador despliega su fuerza de trabajo en la empresa usuaria. Y por otro lado, la empresa de intermediación tiene una relación de carácter civil, ¿no? A través mayormente de un contrato de locación de servicios con la empresa usuaria. La figura, fíjense ustedes, de este fenómeno empresarial, para algunos propiamente una provisión de mano de obra, o proveer o entregar mano de obra a una empresa usuaria, está en la provisión, la proporción, o el proporcionar o el destacar trabajadores, tiene un concepto importante: la temporalidad por un lado, la
la naturaleza especial de las labores y la naturaleza complementarias de las labores. Estos tres conceptos lo vamos a ver a partir de la ley con más claridad, con la ley de intermediación, la ley 27626, con su reglamento el 03-2002 y sobre todo, y ahí es donde trastoca la figura de la intermediación, cuando se modifica el reglamento de intermediación. Lo vamos a ver, lo hemos visto, y ahora en el resumen también estoy tratando de tocar el tema, ¿no? El empleador, entonces, una empresa, el empleador va a ser la empresa de intermediación, que puede ser propiamente una empresa de intermediación o una cooperativa de trabajadores que prestan servicios bajo dirección o sujeción cotidiana, en este caso, de la empresa usuaria, que se va a dar con marcada tendencia, mayor tendencia en los servicios temporales, ¿no? Y luego vamos a ver por qué. El tercero, la empresa usuaria, directamente beneficiada con la fuerza de la prestación de servicios de los trabajadores, y la regla debe ser la contratación directa. Sin embargo, por alguna razón, la empresa, sobre todo en circunstancias que hacen de una labor temporal o de una labor que requiere la participación de conocimientos especiales, ¿no? O de labores complementarias, hacen la necesidad del empleador, de la empresa usuaria en este caso, de requerir los servicios de una empresa de intermediación para que destaque, y esa es la figura importante, destaque personas a la empresa usuaria. Aquí un detalle también resulta importante, que es, me preguntaban el miércoles, si se daba la intermediación, no tercerización, sino intermediación sin destaque. La figura original está prevista con destaque. Quizás, y lo dije así, con el tema de la pandemia, la figura haya sido trastocada un poco, ¿no? Porque precisamente por el tema de aislamiento social, el destaque no sea físico, sino el destaque sea domiciliario. O sea, ya no es que quien presta esa labor destacada, por ejemplo, me imagino una secretaria que está reemplazando a una que está con licencia por un tema temporal, llamemos licencia por maternidad, tengan que hacer esa labor, pero desde su domicilio. Entonces, ese era lo que yo quería explicar, pero siempre hay un destaque del trabajador, ¿no? El tema de la pandemia podría, digo, en condicional, haber trastocado un poco esa figura, ¿no? Por otro lado, habíamos hablado que la intermediación requiere que la empresa, sea la empresa o la cooperativa, tengan como objeto social básicamente el desarrollar como única y exclusiva labor la de intermediación. Eso va a suceder tanto en las empresas de servicios como en las cooperativas. Importantísimo que su objeto social se refiera. Ahora, en las modalidades, si es que de intermediación en alguna de sus clases, sea para labores especiales, temporales o especializadas, ¿no? O temporales o complementarias, eso podría estar clasificado o señalar que son todas o algunas de ellas, ¿no? Lo importante es que se señale como objeto social y en el registro esa opción, ¿no? El destaque, provisión y proporción de personal es, en esencia, la figura importante. No olvidemos este concepto. El destaque es de personas, ¿no? El destaque es de personas, ¿no? Hacia una actividad temporal, complementaria o especializada, ¿no? Sin destaque, y ahí lo dijimos, no hay intermediación laboral. El toque adicional podría ser el tema de la pandemia, pero como sabemos y esperemos que pronto eso pase, esa función o esa situación sea únicamente coyuntural, ¿no? Solamente momentánea, todos esperamos eh, eh, pronto se soluciona. Tienen problemas diapositivas.
están viendo, otra vez me mandan un mensaje. Por favor, si alguien puede colaborar dándonos el dato. A ver si alguien nos escribe. Si lo están viendo, alguien por favor, atento, si nos escribe un mensajito señalando si ven las diapositivas. Yo tengo la pantalla encendida. Yo sí las veo. Gracias, Verónica, muchas gracias. Otra vez, Verónica, muchas gracias. En los requisitos, entonces, el destaque viene a ser como lo habíamos ya, sin destaque no hay intermediación laboral, el tema coyuntural. Hay dos conceptos que de suyo son importantes para el tema de la intermediación. Seguramente también va a suceder para la tercerización. Son los conceptos centro de trabajo y centro de operaciones. El centro de trabajo es el lugar o lugares donde se encuentran las instalaciones de la empresa usuaria, que no necesariamente tienen que ser lo mismo del centro de operaciones. Es el lugar o lugares donde el trabajador realiza sus labores. O sea, puede ser que un lugar es el centro de trabajo, es donde la empresa usuaria tiene sus oficinas, y otro en que finalmente el trabajador despliegue sus funciones, que le vamos a llamar, o le llama a la ley, centro de operaciones, que es el lugar o lugares donde el trabajador realiza en la realidad sus labores, ¿no? Resulta también importante, como requisitos de la tercerización, perdón, de la intermediación, su naturaleza de duración temporal, de naturaleza complementaria o de alta especialización, que en realidad de ahí emanan las tres modalidades de intermediación que nos va a hablar la ley 27626, y luego ello determinará también la dotación de empresa usuaria o de intermediación de un poder de dirección. Lo dijimos la semana pasada, el miércoles, dijimos, va a estar digamos, con nítida presencia en el caso de los servicios temporales, ¿no? En los de especialización o complementarios, digamos que no, ¿no? Porque ahí más bien hay una presencia de la autonomía de la empresa de intermediación, y su presencia. De repente va a haber un tema de coordinación empresa usuaria y la intermediación, pero si eso no sucede, sobre todo en los temas de fiscalización y de dirección, porque en el tema de disciplinario, acordémonos que viene así, ¿no? El poder de la coordinación demanda el poder de dirección, el poder fiscalizar el trabajo y finalmente poder sancionarlo. Digamos que lo primero en los casos de los servicios temporales se va a dar en una forma muy, muy, muy marcada, ¿no? Los otros elementos no. La cesión de la mano de obra del destaque va a ser fundamental, como lo hemos dicho. La subcontratación de los servicios es lo que ya marca un poco la diferencia. Este dato en las empresas de servicios temporales se va a dar de modo excepcional, habilita la cesión de mano de obra directa y bajo la supervisión y dirección de la empresa usuaria, lo que no va a suceder en los casos de servicios complementarios especializados, donde básicamente es una figura de subcontratación laboral, pero mirada desde la lógica de una ley, que es la 27626, que la denomina intermediación, ¿no? Entre la empresa usuaria y la empresa de intermediación hay una relación de carácter civil. Algunos cuestionan este tema. En España, por ejemplo, se llama puesta a disposición. En el Perú, quizás dotándole de una regulación más civil, le corresponde que entre ellas exista un contrato de locación de servicios. Sin embargo, tiene lógica y hay que, a partir de mirar, interpretar las normas, a partir de una interpretación de mantener su sentido lógico, diremos que tiene lógica porque el derecho laboral ingresa, porque de esta relación laboral, perdón, de esta relación civil
entre dos empresas, la usuaria y la intermediación, podrían derivar efectos negativos a los trabajadores. No soy yo, y ahí hago un aparte, lo hice el miércoles también acerca de este tema, el llamado ahorita en ver si se dan los fraudes, se da la simulación, cómo se ha movido la jurisprudencia, porque eso, entiendo, van a venir los capítulos posteriores de este curso. Sin embargo, llamo ahí un poquito la atención porque en esa relación de carácter civil, el derecho laboral ingresa para regularla, para regularla. La mirada es que si ya en relaciones laborales directas, no de contratación indirecta, como es el caso de la intermediación, hay problemas en ese desbalance entre el empleador y trabajador, cuando se presenta la figura de un tercero, esta desnivel, y es opinión personal, o sea, me parece que es más marcada. Lo que buscan entonces las leyes laborales es que esa situación, por lo menos en la intermediación, no se note, no sea creciente, ¿no? Se debe señalar en el contrato de locación, se debe especificar la clase de intermediación. Vamos a hablar también del contrato, lo hablamos también el miércoles, estamos haciendo un resumen de lo que vimos el miércoles, eh, de, de qué debe venir en el contrato, ¿no? Un poquito más a detalle. Ahorita son, digamos, los datos más importantes que se requieren para la intermediación. Ahorita estamos hablando básicamente de la vinculación. ¿Cómo se vincula? Se vinculan a través de un contrato civil. El derecho laboral ingresa en esa, a mirar qué ha pasado, porque al final de esa relación entre dos empresas podrían haber trabajadores que se vean afectados. Por eso el derecho laboral, un carácter básicamente en base al derecho protector, ingresa a mirar esa figura civil y dice, estas son mis reglas, ¿no? Estas son mis reglas, y a partir de ahí es que comienza a ponerle una serie de requisitos para que en esa relación civil se pongan algunos parámetros que podrían, digo, lo pongo en condicional todavía, perjudicar al trabajador. Luego vimos que esas empresas de servicio, ya lo habíamos adelantado también, tienen que tener que en su estatuto y en su registro especificarse cuál es el objeto social y el de prestar servicios temporales, complementarios o especializados. Pueden ser simultáneos, ¿no? Pero ello se debe dejar constancia tanto en el registro como en el estatuto de la empresa o de la cooperativa. Se pueden dar también a través de esta prestación, puede darse a través de empresas de servicios, o puede darse a través de cooperativas que se dan por intermedio de cooperativas de trabajo temporal o cooperativas de trabajo y fomento al empleo, constituidas, como es lógico, exclusivamente para ello. Habíamos hablado también que básicamente es una cesión de mano de obra. Ojo, cesión de mano de obra en la intermediación. No perdamos, por favor, la clave, ¿no? Cesión de mano de obra ya estoy sentando un poco la base para la diferenciación con la tercerización, ¿no? Es proveer, entregar, ceder el personal de una empresa a otra. Se confieren, ya lo habíamos dicho, facultad de dirección y control, sobre todo, casi exclusivamente, en el caso de la subordinación, poder de dirección, que otorga 3 atributos: el de dirigir, a nivel de documentos o a nivel del reglamento interno de trabajo u órdenes directas, controlar o supervisar y fiscalizar, todo en actividades temporales, y esa sí es una actividad que no se transfiere, y este lo hace circular, ¿no? En una relación donde el poder de dirección que tiene la empresa lo comparte con la empresa usuaria. En uno de sus 3 elementos, por lo menos en 2, en esa relación triangular, que va a caer en los servicios temporales. Y eso es lo importante. En los servicios temporales, no así en los servicios de especializados ni en los complementarios. Solo entonces se confiere la facultad de dirigir y controlar y no sancionar, no sancionar. Este todavía, pese a que se comparte todas las facultades de subordinación y el poder de dirección, de los 3 atributos, 2 atributos se comparten y uno no en las actividades temporales. Vuelvo a insistir.
Luego habíamos visto que en los servicios temporales están referidos a los contratos sujetos a modalidad previstos en el Decreto Legislativo 728. Tratarse de actividades de coyuntura, eventuales o transitorias, cuya duración máxima sea de 6 meses, o de suplencia, ¿no? Suplir a un trabajador estable o a otro de trabajo indeterminado, no puede tratarse de un trabajador sujeto a plazo determinado que se o su decisión que se a través de un contrato de un destacado de una empresa, solo se pueden sustituir para las actividades de servicios temporales para los trabajadores que tienen, se está refiriendo a servicios temporales. Entonces, siendo principales esas labores, siendo principales, porque, por ejemplo, la labor secretaria es una labor que nadie puede negar que podría ser principal, lo cierto es que cada característica es que no podemos aceptar que sean permanentes y principales, pero sí podría ser temporales y principales, ¿no? Permitido en tanto la labor principal o complementaria, en tanto la duración sea temporal. Tiene un número máximo y es la figura que tiene un número máximo. En el caso, sobre todo en la temporalidad, porque estamos hablando de los servicios máximo del 20% del total de los trabajadores. Si tengo 100, bueno, 20, ¿no? Puede ser un contrato con servicios temporales constituida para tal fin, como ya hemos dicho, es el origen, no hay una limitación para que sea o una empresa o una cooperativa. Estamos haciendo un resumen de lo que vimos el miércoles, por eso que estamos un poco que avanzando rápido, ¿no? Para que aquellos que no estuvieron en la sesión pasada puedan tener. Los servicios complementarios, lo que complementa es lo que está, digamos, al lado, ¿no? No es lo principal, es algo accesorio, llamémosle así. La empresa, la actividad principal de la empresa, dijimos por eso que era importante, actividad principal vinculada al objeto de la, o a la actividad nuclear, como algunos, ¿no? Aquellas personas jurídicas que destacan al personal o no vinculadas al giro del negocio de la empresa usuaria, ¿no? Este tipo de subcontratación y no una gestión de mano de obra es vista legislativamente como una figura de intermediación. La de servicios complementarios es básicamente tanto las figuras de servicios complementarios como de alta especialización, figuras propias de su contratación, pero previstas de intermediación. Entonces, la debemos llamar como son, tanto para servicios temporales, entonces para servicios especializados o servicios. Ahora estamos hablando de los servicios complementarios. La actividad principal, el core business o la actividad nuclear consustancial con el negocio no es, y este es el segundo tema que voy a insistir, no es posible que se realicen a través de intermediación. No es posible la actividad entonces complementaria de conciliar, ¿no? Dada la principal, cuya ausencia o falta de ejecución no va a interrumpir la actividad de la empresa. Es una actividad no indispensable. Como ejemplo, la propia ley se pone en que va a ser la vigilancia o la limpieza. El ejemplo el miércoles pasado que podría ser, me imaginaba yo, en la universidad, el servicio de vigilancia, servicio de limpieza de la propia universidad, ¿no? El core business de la universidad o la actividad nuclear es el brindar un servicio educativo. Por ejemplo, se me ocurre otra, el proveer de almuerzo a los estudiantes, el comedor universitario podría ser proveído por una empresa, porque ese no es el core business, no es la actividad nuclear de una universidad, o como lo podría ser de un hospital, por decirle algo, ¿no? Allí el segundo elemento es, no puede ser una actividad principal. Nos lo preguntaban el otro día. Yo soy cajero de un banco o tengo un caso en el cual la persona que se ha intermediado es la actividad del banco. ¿La del cajero es complementaria o principal? ¿No? Nos decíamos ahí,
Bueno, acuérdense que esto o lo va a definir un juez o lo va a definir Sunafil o en el orden inverso, ¿no? O lo define Sunafil o lo define el Poder Judicial, pero ante eso ya esa actividad se tercerizó, perdón, se intermedió. Entonces, nos preguntábamos, es claro que la vigilancia sí lo es, pero frente aquí estamos ante una intermediación de un servicio complementario, el tema del cajero. Acordémonos que quien va a hacer esa evaluación en principio va a ser la empresa usuaria. Ahora, si eso es desnaturalizado, son figuras que la vamos a ver seguramente con los expositores que vienen de nuevo en este curso de estos días, que ustedes la van a revisar. Pero en principio la va a definir entre la empresa de intermediación y la empresa usuaria. Y eso podría tener consecuencias, ¿no? De fraude o de simulación finalmente, ¿no? Yo dejo ahí clavada la daga para que la absuelvan después o cómo se ha movido la jurisprudencia al respecto. Valga en principio tener dos conceptos claros que nos van a ayudar después para la intermediación. Uno, el destaque y dos, la actividad que se puede intermediar, ¿no? La actividad nuclear entonces, o core business, no va a poder ser, va a tener que ser, como es lógico, una actividad complementaria, hacerlo complementario. La calificación, si es principal o complementario, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Vinculado, y esto es real, esto es un caso real, ¿qué actividad hacen los señores que cobran el peaje? ¿No? ¿Es una actividad principal o es una actividad complementaria? ¿No? Me planteo esa pregunta. Es un caso que judicialmente se ha visto. Para la empresa de peajes es una actividad principal, una actividad complementaria a quien cobra peajes, como es el caso del cajero que consultaban la semana pasada, perdón, yo sigo con la semana pasada, el miércoles pasado, nos preguntaban si la actividad del cajero. Yo ponía el caso en el que se trata de que un banco de repente en realidad no es principal porque es un banco digamos, de segundo nivel, o sea, que se dedica más a banca de fomento o banca, digamos, de colocación de créditos de grandes empresas, pero de repente para otras no. Por ahí podría decir, pero para un banco, digamos, que más bien tiene colocaciones de créditos pequeños, o no sea tan cierto de que no sea una actividad complementaria al tener un cajero, ¿no? Eh, Pasa mucho, por ejemplo, y a raíz del caso del cajero ponía el tema de tener presencias en zonas, ¿no? En algunas zonas en las cuales no hay presencia de ese banco y que tenga que recurrir a oficinas que tienen el logo del banco, pero que finalmente todo el personal de esa agencia sea personal que es de una empresa que provee personal en esta actividad complementaria, según ellos, para atender en una zona donde no van, pero que pertenece a una empresa de caudales, ¿no? De transporte de dinero, ¿no? O me pasaba en el tiempo que yo estuve en una compañía de telecomunicaciones laborando, cuando se midió si la empresa de caudales o de estas de que transportan valores podían hacer la labor podrían estar directamente recaudando en las cajas, ¿no? Sería mucho más fácil porque, mírenlo como empresario, dirían, vienen ellos, recogen al personal que es de la empresa de telecomunicaciones. Para la empresa de telecomunicaciones, el recaudar es su actividad principal. Me pareciera que no. Es más bien una actividad complementaria de apoyo, porque el cliente podría optar por ahora con mucha mayor razón pagar en línea, o sea, con los sistemas de informáticos, o pagar a través de cargo de tarjeta, o finalmente pagar en alguna agencia bancaria, o hacer o ir a las oficinas y pagar en efectivo, o pagar en tarjeta en ese momento, ¿no? Entonces, esa calificación de complementario o principal es por eso que fue la primera lámina que pusimos, la consideramos de mucha importancia.
Nada, luego hablamos sobre los servicios complementarios. La regla es referirse a las actividades complementarias y esa debería ser la forma en que deberíamos hablar, ¿no? Las actividades complementarias en una forma restrictiva y la limitada para casos concretos que se puedan, pues, justificar. La regla de interpretación debe ser catalogada y ahí es donde tiemblan muchas empresas en decir, la regla de interpretación va a ser que debe ser que se trata de una actividad principal y la sección que se trata de una actividad complementaria. Puede ser realizada tanto por una empresa de servicios complementarios, constituida para tal fin, como es lógico también por una cooperativa, y implica, como ya lo teníamos también anunciado, un destaque pues, de trabajadores, ¿no? A la empresa usuaria, para que se encarguen de esa labor complementaria. Creo que el tema es emblemático el tema de tanto el personal de seguridad como el personal de limpieza, ¿no? Ahí incluso hasta con su logo y todo lo demás, es evidente que se trata de una actividad complementaria y una actividad que visiblemente se sabe que esas empresas tienen plena autonomía. Ponía el ejemplo del vigilante, también puede ser un personal de limpieza, que comete una irregularidad y que el poder sancionatorio no le va a corresponder a la empresa usuaria, sino que quizás la empresa usuaria ponga en conocimiento de la empresa de intermediación y sea la empresa de intermediación que puede hacer dos cosas. Una, desvincular al trabajador y sustituir al trabajador destacando a otro, a la empresa usuaria, o finalmente destacar a este trabajador a otra empresa, ¿no? Luego hablamos sobre y en estos casos no hay un porcentaje mínimo, ¿eh? Como no en el caso de temporales sí la hay, ¿no? Las empresas de intermediación ejercen el poder de dirección. Aquí la presencia de la autonomía operativa es básica, ¿no? La empresa usuaria no determina ni supervisa, por eso yo había hablado de que si hay una irregularidad en la prestación de servicios de este trabajador, la función más importante que sería sancionar, ¿no? No le va a corresponder seguramente a la empresa usuaria, sino a la de intermediación. No está sujeta a un porcentaje, ya lo habíamos señalado. Lo que es básico en estas figuras es la plena autonomía técnica y que asuma la responsabilidad para el desarrollo de las actividades. Las empresas de servicios complementarios o especializados deben asumir plena autonomía técnica y responsabilidad en el desarrollo de las actividades por tener un alto nivel de autonomía empresarial y eso es vinculado, fíjense ustedes, vinculado a que propiamente son esquemas de subcontratación, tanto el de especializados como el de complementarios, ¿no? En eso radica la diferencia con el de servicios temporales, ¿no? Constituye una subcontratación de servicios, ya lo habíamos dicho, es válida mientras que las empresas de servicios especializados o las cooperativas se encarguen del desarrollo de una actividad de alta especialización de la empresa. Ojo, estamos hablando ahora de la tercera figura, servicios temporales, servicios complementarios y servicios especializados, ¿no? Por ejemplo, la generación de un software, ¿no? O el mantenimiento de la base matriz del centro de cómputo de la universidad, ¿no? Esto implica no ya labores auxiliares propiamente, sino labores que requieren conocimientos técnicos, científicos, particularmente calificados, que no existen en la empresa usuaria, ¿no? No debe vincularse, como es lógico, con el core business de la empresa, pero para cuyo desarrollo es necesario un conocimiento científico de alta especialización que lo diferencia de la intermediación de servicios complementarios. Sigo pensando lo mismo en relación a la calificación de intermediación y quién va a decir si es actividad principal o complementaria, quedará en la calificación de la empresa usuaria y el riesgo también de la empresa usuaria que finalmente, teniendo una interpretación en que siempre vamos a interpretar, o se debe interpretar, no digo siempre, debemos interpretar que siempre esa actividad en principio debe ser catalogada como principal y la excepción sea la complementaria, el riesgo de haber contratado a una empresa de intermediación para dar a esa labor que siendo que la misma resulte ser principal, ¿no? En los servicios especializados,
tenemos que los niveles de autonomía empresarial entre la empresa usuaria y la empresa de intermediación son los mismos que la empresa de intermediación de servicios principales. ¿Cuál era esa? Autonomía, pues, ¿no? La autonomía entre lo único que la diferencia entre los dos temas de complementario y especializado con el de temporales es que en temporales los dos elementos de fiscalización y de control y no de sanción va a caer, ¿no? Va a caer en la empresa usuaria. El de sanción no. Aquí sí las figuras son propias de una autonomía, ¿no? Debe prestar sus servicios con sus propios medios de producción. Quien tiene el ejercicio del poder de dirección del personal destacado es empresa, a la empresa usuaria no está sujeta, por tanto, a porcentajes limitativos. Ni esta figura de servicios complementarios, ni especializados, ni las complementarios. La que tiene limitación sí es la de temporales. Servicios temporales es el 20% del total de trabajadores de la empresa, sea la modalidad que fuera de los trabajadores, ¿no? Por eso también alguna vez, algún momento me lo preguntaron. Luego vamos a hablar sobre supuestos de exclusión de la intermediación laboral. Estos supuestos de exclusión están referidos básicamente a lo que vendrían a ser figuras de tercerización. Es decir, estas figuras que la propia ley dice que no son intermediación, son porque van a ser catalogadas como tercerización. Y es precisamente por eso es que hay la confusión. Porque cuando uno mira la norma de intermediación, terminan hablando de alguna manera de las de tercerización. Y ahí es donde entra una especie de esquizofrenia, ¿no? Oiga, esta norma es de intermediación, pero nos dice quiénes son y cómo se regula la tercerización. Entonces, uno entra y eso es lo que lleva la forma legislativa, la mala técnica, llamemos legislativa, que tiene un problema que ahora cuando hablemos de la diferencia lo vamos a tratar más a detalle, pero que valga ahora tres elementos. Y lo vuelvo a repetir, el destaque, la actividad que no se puede hacer es una actividad principal, y luego hablar de que son figuras propiamente de las dos que habíamos hablado de servicios complementarios y servicios temporales, complementarios y especializados, perdón, en propias figuras de subcontratación, ¿no? Luego, cuando no se vincule con servicios temporales, complementarios, especializados, no pueden ser, es decir, cuando no se vinculan con estos tres servicios, no podemos hablar de una intermediación. Se busca excluir las modalidades de tercerización, que es lo que yo había dicho, ¿no? Casualmente da la lista de los que no debe ser intermediación, pero que en verdad son figuras de tercerización. Por ejemplo, los contratos de gerencia, que una empresa venga, dirija a otra empresa, en la gerencia sea una empresa, ¿no? En los contratos de obra, los contratos de tercerización externa, es decir, sin traslado, ¿no? Los contratos que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo, tercerización, pues, ¿no? Los servicios prestados por una empresa contratista, subcontratista, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Si es una contratista o una subcontratista, estamos hablando de figuras de tercerización. ¿Qué son los temas que se excluyen de la ley? Son los temas que acá, básicamente temas de tercerización, ¿ya? Vamos a tratar de hacer el resumen lo más rápido posible para irnos. A ver si moví mal. Ya, sí, acá está. ¿Cuáles son los supuestos que están prohibidos de intermediación laboral? Es para cubrir personal que se encuentre ejerciendo el derecho de huelga. A esto le llaman esquirolaje. Esto es violatorio del derecho de huelga y a la libertad sindical previsto en la Constitución, ¿no? Por lo menos hasta ahora, ¿no? Para cubrir personal en otra empresa de servicios de cooperativa. Miren, es sencillo. Digamos, mi personal de la empresa que yo soy gerente general se declara en huelga, ¿no? Como mecanismo final ante un pedido de mejoras económicas o mejoras de condiciones de trabajo. Entonces, yo digo, caramba, como están de huelga, no hay problema, contrato una empresa de intermediación que me provea el personal, que lo destaque, y sustituyo a los trabajadores que están en huelga temporalmente, para que vengan a hacer esas labores. Eso no es posible, está prohibido, ¿no?
Si no, imagínense, eso es violatorio al derecho a la libertad sindical porque están ejerciendo su huelga y finalmente contra el derecho de huelga porque ellos han elegido ese camino como para forzar al empleador a llegar a un acuerdo, ¿no? Eh, Luego, para cubrir el personal de otra empresa, ese ya es la esquizofrenia total, porque uno dice, oiga, si yo contraté como empresa a alguien a una empresa de intermediación, ¿cómo es posible que yo contrate ahora a otra empresa de intermediación para que reemplace al personal que ha venido por intermediación? Eso es lo que quiere decir cubrir personal en otra empresa de servicios o cooperativa, superposición de una empresa de intermediación. Contrato a otra de intermediación para que reemplace el personal de la empresa de intermediación con la cual yo tengo un contrato. Esas dos figuras están expresamente prohibidas. Luego se requiere, y ahí hablamos ya de las obligaciones de las empresas de intermediación, se requiere la inscripción, y en este caso sí es importante y vital, lo dijimos, porque estas empresas tienen que estar inscritas para efectos, porque la vigencia de la inscripción es importante. Tan importante es que su certificado se encuentre vigente, que podría generar figuras de simulación, fraude o de naturalización, como lo van a ver seguramente después, si es que sigue o se presta esa figura o se sigue prestando servicios cuando no se tiene vigente el registro. Este registro lo lleva el Ministerio de Trabajo y Promoción Social a través de la Dirección Nacional de Promoción de Empleo y Formación Profesional en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es esencial para dar inicio y el desarrollo de las actividades y, como es lógico, se puede ejecutar actividades mientras se encuentre vigente el registro. Pero para las empresas de intermediación, la inscripción, siendo importante, es aprobada por un año y debe ser renovada. ¿Y por qué debe ser renovada antes de su vencimiento? Porque habíamos dicho que para el inicio del desarrollo debe estar vigente. Es decir, si yo como empresa usuaria, y lo vamos a ver después, le pido la copia, es para que yo también lleve el control de que esa empresa usuaria está por vencerse. Entonces le digo, mira, yo no quiero tener problemas, o arreglas este asunto o aquí termina el contrato. Entonces, por eso que si tú no puedes como empresa en intermediación prestar servicios teniendo aún tú puedes decir, no, pero lo estoy tramitando, pero lo podrás estar tramitando, pero todavía no está vigente, ¿no? Y lo que se requiere es tener vigente. Lo otro es un mínimo de capital mínimo, sea pagado o suscrito, o a través de aportaciones de 45 unidades de impositivas tributarias. No habíamos sacado la cuenta el otro día, no tengo por acá la calculadora. Y si la UIT está a 4.400, no tengo la calculadora por acá, sino ya lo hubiéramos hecho, multiplican por 45 y tienen ustedes el valor máximo por el cual puede haber un capital suscrito en la empresa de intermediación. Eso es porque no es posible, porque si yo me embargo en un contrato, no sé, pues de más de $500,000 de soles, porque voy a proveer personal de limpieza a una empresa que tiene filiales en todo el Perú, imagino un banco, lo lógico es que tenga la suficiente respaldo para que si hay algún problema, no me caiga a mí el tema de responsabilidad, sino que esta empresa tenga, pues obviamente, un capital que responder, ¿no? Adicionalmente, atrás de eso hay que, si veo que no tiene oficina propia, no tiene equipamiento propio, no tiene capital propio, independencia, yo estoy pensando ya que esto en realidad es una forma de fraude o simulación, ¿no? Pero finalmente eso no me corresponde todavía, por lo menos en este curso a mí, sino sentar las bases y clavarle algunas dagas o inquietudes para que ustedes las formulen seguramente a los profesores o a los expositores que vengan a continuación en estas semanas que tan gentilmente siempre los amigos de Gaceta Laboral suelen promover y que yo felicito. Nada, la autoridad administrativa de trabajo, como es lógico, tiene que hacer una verificación. Si la autoridad administrativa de trabajo, entonces también tiene que tener, cuando hablamos de esto de las filiales, ¿no? Tiene que tener que si esta empresa de intermediación va a hacer una actividad en Arequipa, Piura, Chiclayo y en todas esas zonas, poner en conocimiento de la autoridad administrativa, entonces, esa
diversificación de otras filiales y esas cartas también proveérselas para aquellos que son de empresa, no son trabajadores de intermediación, sino a la propia empresa usuaria, no solo la vigencia, sino la comunicación de que tiene otros locales y que está prestando servicios a esa empresa que tiene otro local, esa empresa usuaria, pero que han puesto en conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo esas otras filiales, ¿no? No solamente en el lugar donde tenga la principal. La inscripción entonces resulta sumamente vital, ¿no? Si ya ahí estaba, si varía su domicilio, lógicamente es importante, o amplía su objeto social, es importante comunicarlo a la autoridad administrativa. La vigencia es importante, se pierde por incumplimiento reiterado o de particular gravedad de las obligaciones laborales, por ejemplo, derechos y beneficios del trabajador, incumplimiento de un acuerdo conciliatorio, un laudo, una resolución judicial, o incumplimiento de un deber de información, o la pérdida de algunos requisitos, hacen necesario para su constitución o subsistencia de la solicitud, hacen que pierda vigencia ese certificado. Ya habíamos dicho, salvo el caso del vencimiento, eso es en forma automática, pero para los demás casos la autoridad administrativa de trabajo va a requerir que exprese esa pérdida de vigencia a través de una resolución. No es tan automático, ¿no? Tiene que darse alguna de las figuras que habíamos comentado. Luego tenemos que los registros de contratos, y hacía yo la tingencia acerca de la vigencia de la disposición que señala si aún está vigente. Acordemos que en el gobierno de Kuczynski se dictó un decreto legislativo en el cual se exoneraba de la posibilidad de poner en conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo los contratos de trabajo, es decir, los contratos que pueden existir entre la empresa usuaria y la empresa, entre la empresa de intermediación y los trabajadores, ¿no? Pero nada obsta, porque también es una obligación y no, eso no se ha derogado, la posibilidad de que los contratos suscritos entre la empresa usuaria, la empresa de intermediación, sean puestos en conocimiento del Ministerio de Trabajo, y eso tiene mucha relevancia con las garantías que las vimos también el día miércoles. Hablamos también el día miércoles de la fianza, que era la garantía, ¿no? La obligación de conceder una fianza, y habíamos dicho para ver el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, que eran de dos tipos: otorgada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que también se subdividía en dos tipos: una fianza individual, es decir, por cada contrato de locación, y una de locación con las empresas en que se celebra los contratos de intermediación, y una podría ser también una global, ¿no? Una global. Por todos los contratos de locación que se celebran, la cuantificación está en este último caso referida, es de renovación trimestral. Y nada, lo relevante ahí es que estas van a ganar el cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa de intermediación en caso incumpla con sus mandatos judiciales o conciliatorios o de laudos que tengan con los trabajadores. Luego hablamos de la fianza de la empresa usuaria a favor de la empresa usuaria, que fíjense, en ese sentido, ¿no? Le dan al Ministerio de Trabajo, para que vean la dicotomía, ¿no? Aquí tenemos la fianza del Ministerio de Trabajo y también la posibilidad de la fianza a la empresa usuaria. Como es lógico, yo tengo una relación laboral, yo soy la empresa usuaria, tengo una empresa de intermediación y le digo, mira, todo está bonito, todo está lindo, pero acá me dejas una carta de fianza porque hay un tema de solidaridad, ¿no? Ante el incumplimiento de tus obligaciones. Entonces, si esto es así, mejor me dejas una carta de fianza. En la carta de fianza que exista entre la empresa usuaria y la empresa de intermediación, en sus requisitos, en sus tipos, en el plazo, en el porcentaje, en el mecanismo de ejecución, en la forma de liberación, en la forma que se le va a entregar, la vigencia y todo lo demás, es algo que ellos pagan. La que existe a favor del Ministerio de Trabajo está legislada. Esa está legislada. Esa no vamos a entrar. ¿Por qué? Porque esa relación, acordémonos, esa relación el Estado no entra, porque la fianza y el contrato que da origen a esta relación entre la empresa usuaria y la empresa de intermediación, ¿de qué carácter es? De carácter civil. Por eso que el legislador laboral dice, bueno, ya ingresé a regular el tema que a mí me toca,
que es el tema de verificar las garantías que puede dar y que a estos trabajadores destacados no se les perjudique. Y si esto es así, yo no podría legislar pues, también ya la actividad civil, ¿no? Perdería su esencia, la norma laboral se convertiría en un mixto, ¿no? Y por eso que no ingresa, ¿no? Y lo deja en vinculación. Lógicamente, si yo soy representante de la empresa usuaria, le voy a pedir las mayores garantías que pueda a la empresa y de intermediación, porque me puede complicar económicamente hablando, ¿no? Entonces, por eso es que lo dejan a los dos, pero estoy por seguro que el primero que va a estar encima de la empresa de intermediación para que cumpla con esa carta que debe existir entre los dos va a ser la propia empresa usuaria, definitivamente, ¿no? La responsabilidad solidaria, ¿qué es lo que deviene de este tema de la fianza? Es porque si la fianza otorgada resulta insuficiente para el pago de los derechos laborales de los trabajadores destacados, la empresa usuaria será solidaria responsable, ¿no? Cubre todo derecho laboral, tanto de origen legal o convencional. Ojo, ahí hay otro tema, no lo olvidemos. En el caso de la solidaridad, en la intermediación, cubre derechos de origen legal como derechos de origen colectivo. Es decir, la negociación colectiva y los acuerdos que puede haber llegado entre el trabajador y la empresa intermediadora, y esos derechos no están en la ley, esos derechos sí pueden ser respondidos solidariamente por la empresa usuaria. Ese es otro dato importante, ya como el destaque, como la actividad nuclear principal que deberían, en este caso, uno, destaque, dos, actividades complementarias, tres, solidaridad de beneficios de legales y colectivos en la intermediación. ¿Correcto? Se puede dar tanto para derechos de administraciones como para derechos de seguridad social. No alcanza por la ley, por la 27626, no alcanza obligaciones de seguridad y salud del trabajo. Sin embargo, la norma de seguridad y salud del trabajo ha previsto, para las empresas de intermediación, ha previsto solidaridad. Entonces, lo que no entra por la 27626 va a ingresar la solidaridad por la ley de seguridad y salud del trabajo. ¿Correcto? Las obligaciones, ya vimos las obligaciones de la empresa de intermediación. Y ahora vamos a hablar de las obligaciones de las empresas usuarias. Habíamos dicho que yo tengo que vigilar, yo soy el representante de la empresa usuaria, no lo soy, no, en la realidad estoy siendo un civil. Soy gerente general de la empresa usuaria y yo le había dicho que yo tengo que estar con los ojos encima y que la empresa usuaria, la empresa de intermediación tiene que darme copia de su certificado de vigencia, ¿no? Porque si no yo también incurro en responsabilidad realmente económica, ¿no? Y eso es lo que yo no quiero tener. Si esto es así, esa es una obligación que tiene que realizar la empresa usuaria, ¿no? Solicitar la constancia de inscripción de la vigencia. Debe solicitar una copia también de la comunicación cuando ha abierto filiales, ¿no? ¿Se acuerdan de las filiales? Y luego el contrato de locación, miren, y esto es importante para aquellos que prestan servicios en empresas de intermediación, porque por ahí a veces caen los problemas, y ya lo van a ver seguramente con los expositores que vienen, que el contrato de locación de servicios, es decir, en ese contrato que existe entre la empresa de intermediación con la empresa usuaria, tiene que incluir por lo menos la descripción de las labores a realizar, fundamentando que se va a hacer labores temporales, complementarias o especializadas, en relación al giro del negocio de la empresa usuaria, los términos del contrato del personal destacado, o sea, qué términos han contratado ahora entre la intermediación con los trabajadores, identificación del trabajador, fíjense ustedes, destacado, el cargo, la remuneración y el plazo del destaque, ¿no? Las remuneraciones y condiciones de trabajo. Ahí hay un dato que por lo menos lo prevé la ley. Lo prevé la ley. Ya vamos a ir al descanso, no se preocupen, sino que quiero cerrar todo este tema y ya vemos las preguntas cuando regresemos. Terminamos con este tema de remuneraciones y condiciones. ¿Ah? Miren, en la de servicios temporales, los trabajadores y socios de las empresas de intermediación, en servicios temporales creo que el asunto es, digamos que pacífico, entre comillas, ¿no? Porque le corresponden los derechos y beneficios
de la persona reemplazada, ¿no? Salvo que se traten, pues, propios de esta persona. De repente desarrolla alguna actividad que no viene a ser reemplazada por esta persona, ¿no? Pero, sin embargo, la llamada medida de igualdad de remuneraciones y condiciones ¿por qué se facilita en el de temporales? Porque en el de complementarios y especializados no, porque no hay mayormente dentro de la empresa una persona de la misma categoría. Casualmente, por ser una actividad complementaria que no está en mi disposición, pues salvo que lo haya, ¿no? Salvo que demuestren que sí lo hay, tiene que ser un símil, ¿no? O sea, dentro de la empresa sí hay un trabajador de seguridad, por ejemplo, o de limpieza, y a ese sería mi símil, ¿no? Y como no lo hay en esas actividades de complementarias y de especialización, el asunto no es no es tan fácil. Por eso que allí, dada también la autonomía que tiene y mantiene la empresa de intermediación, el asunto no es tan protector. En el que sí se acentúa y que es lógico, en la empresa temporal, reemplazo a la señora que salió por licencia por maternidad, ¿no? O porque ha sido promovida a un cargo, porque se le ha dado una actividad en el extranjero, o lo que fuere, pero yo le reemplazo a esa persona, a mí me corresponderían las mismas condiciones que esa persona, remuneraciones y condiciones de trabajo de esa empresa, de esa persona reemplazada, salvo que estas dependan, esos derechos que percibe la empresa, la persona